Buenas tardes, soy José Manuel García de Sola. Hoy vamos a tener la segunda parte de un tema que nos parece muy relevante en estas conversaciones que es una idea editada, propulsada, financiada, etcétera, por la Fundación FIDE. Y en esta segunda parte vamos a tener del concepto de stablecoins. Vamos a hablar con dos personas diferentes de las que hablamos en la primera parte, que yo creo que estaba mucho más centrado, mucho más correlacionado con el tema de los mercados, qué opinaba el sector financiero, etcétera. Y en este caso vamos a hablar más de temas jurídicos con Gloria González. Bienvenida y muchas gracias, que es socia de un despacho de abogados que se llama Fintech, que es la verdad que conozco y lo conozco muy bien. Y al otro lado tenemos una persona que la verdad que a mí me parece muy relevante tenerla aquí, que es a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que al margen de que es técnico, es del Estado, ha sido gobernador del Banco de España, y para mí eso es muy relevante porque vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser controlado y propulsado, etcétera, por los bancos centrales, ¿no? Y la primera pregunta, aunque yo creo que en la primera parte sí quedó más o menos constancia de que era una stablecoins, pero a mí sí me gustaría que me dieras una definición legal, si la hay, una definición legal, y luego, si no te importa también, ya me dijeras, ¿y qué requisitos son necesarios para ser un emisor de o van a ser necesarios para un emisor de una stablecoins? Pues vamos a ver, lo primero es que en Europa hablamos de stablecoins siguiendo un poco el criterio anglosajón que incorporamos, como el propio nombre, ¿no? Es anglosajón, stablecoins. Pero lo cierto es que desde un punto de vista jurídico, MiCA, que MiCA es el reglamento europeo que contiene el régimen de los criptoactivos, en ningún momento menciona la palabra stablecoins, sino que stablecoin es un concepto que eso seguro que se trató en el anterior podcast, ¿no? Que sale producto de que el Bitcoin nace con la aspiración de convertirse en moneda mundial, no lo consigue, ¿no? Consigue muchas cosas, oye, pues incluso es una reserva de valor, es un activo que te vale para distintas cosas, poder utilizarlo también, incluso hay medio de intercambio mediante, ¿no? O sea, hacer conversiones rápidas a moneda fiduciaria y demás, pero lo cierto es que no ha conseguido, ¿no? Utilizarse como un medio de pago por las fluctuaciones. Entonces surge, ¿no? En el mercado la necesidad de que haya criptoactivos que sean capaces de mantener una cierta paridad con una moneda fiat, y por eso de ahí el nombre stablecoin o monedas estables, ¿no? Que la finalidad es no como a día de hoy tiene, por ejemplo, un Bitcoin o Ethereum o Cardano, que se parecen más a una inversión en bolsa, tengan un valor intrínseco, pero es más desde un punto de vista de una intención de hacer una ganancia con una inversión, sino de tener unos activos que puedan servir como medios de intercambio con un valor estable. Bien, esto lo regula MiCA, pero nunca utiliza el nombre de stablecoin, sino que utiliza dos términos que son, en primer lugar, los tokens referenciados a activos y los e-money tokens, fichas de dinero electrónico o tokens referenciados a activos. Realmente en Europa, cuando hablamos de stablecoins, nos estamos refiriendo, y todos los proyectos que hay ahora que se están aprobando y que están en el registro de la EBA y que oímos en prensa, el listado de las stablecoins europeas, que hay unas 20 actualmente, son todas fichas de dinero electrónico, es decir, e-money tokens, ¿vale? Porque tokens referenciados a activos, que serían, pues se podría referenciar a distintas monedas, valores, derechos, lo cierto es que no existe ninguno y probablemente es muy difícil que existan porque en MiCA han nacido limitados con unas limitaciones de volumen y transaccionalidad máxima, cosa que no tiene ningún sentido si pretendes que un instrumento sirva como un medio de pago, tener una serie de limitaciones, con lo cual esas a la fecha no hay ningún caso de uso, y todos los casos de uso y las stablecoins que se están aprobando en Europa son todos e-money tokens. Y esto yo creo que es el primer concepto que es importantísimo, porque la gente cuando habla de stablecoins, ¿de qué hablamos? Pues en Europa de e-money tokens. Como decía, hay unos 20 aproximadamente ahora en el registro de la EBA, ninguno español. A la fecha, la mayor parte de los proyectos están, quiero recordar que 6 en Países Bajos, 6 en Francia y alguna en Alemania, Lituania, son todos e-money tokens. Y después, en Estados Unidos, la Genius Act sí utiliza esta palabra, pues porque efectivamente tiene ya un origen anglosajón, que habla de
Payment y Money, Payment Stablecoins, les llama directamente. O sea, stablecoins de pagos. Es el ámbito de aplicación de la Genius Act. Y aquí en Europa, para emitir una stablecoin, un e-money token, tienes que ser o una entidad de crédito o una entidad de dinero electrónico. Son los requisitos. Adicionalmente tienes que tener unos requisitos que entiendo que los hablaremos después, de reservas, ¿no? Porque aquí la idea es que haya una paridad 1-1, o sea, por cada euro que emites, ¿no? Tienes 1 euro en reservas, ¿no? Y por eso se mantiene estable. Pero jurídicamente en Europa no hay un concepto equivalente dentro de la normativa que sea stablecoins. Bien, de cualquier forma, no sé si como hemos titulado los 2 capítulos, ¿no?, el concepto de stablecoins, vamos a seguir con este concepto, aunque no venga en la ley MiCA. Claro. Sí que aparezca, por ejemplo, la ley Genius americana, ¿no? Es decir, que... Bueno, pero lo que yo digo es que no existe como tal, pero que cuando hablamos de stablecoins, lo que estamos hablando realmente es de e-money tokens. O sea, es traducirlo a eso en la norma. Fenomenal. Claro, yo por lo menos el otro día estuvimos viendo la primera parte, bueno, cómo está funcionando el mercado. Es verdad que la ley MiCA creo que se aprobó a finales del año 24 y que realmente no existe un reglamento todavía definido, ¿no? Me parece que se espera que a lo largo de este año o incluso el año que viene se desarrolle ese reglamento, y pasa un poco también con la ley MiCA, que se aprobó creo que en este verano, el año 25, ¿no? Y tampoco todavía se espera que, sino hasta finales del año 26, que realmente haya un reglamento de cómo se desarrolle. Pero de lo que se habla o de lo que realmente están hablando en los mercados, en términos generales, ¿no?, es de que la stablecoins es una criptomoneda y que puede ser regulada o no regulada. En la regulada, evidentemente, los bancos centrales en todo caso van a pedir que haya, como decías muy bien tú, Gloria, por cada token un dólar o 1 euro, ¿no? Pero las no reguladas, bueno, lo que se dice es que pueden tener una contraparte, es decir, puede ser una letra del Tesoro o un bono del Estado, o incluso hablan de bonos bancarios, etcétera, ¿no? La cuestión es que al final hoy tenemos un volumen, bueno, si hablo de criptomonedas, en el mundo hoy hay 3,5 billions europeos, trillions americanos, de criptomonedas, y en lo que respecta a los stablecoins hay unos 300.000 millones de dólares, es decir, que es una cantidad todavía muy pequeña, y además básicamente parece ser que emitidas por el gobierno de Singapur o en Asia, etcétera, ¿no? Miguel Ángel, muchos años de gobernador en el Banco de España, por lo tanto, y experto, y ha escrito muchos libros acerca también, además de las monedas digitales, etcétera. ¿Esto puede cambiar la política monetaria de los bancos centrales en general o no? Es decir, que del punto surjan monedas diferentes, puede haber una falta de interoperatividad entre las monedas, etcétera. Puede ser que a lo mejor, por ejemplo, alguien que piensa que ha metido 1 euro en una moneda de ese tipo, imagínate que son las no reguladas, por ejemplo, un Bitcoin y ha subido una barbaridad, tenga expectativas de que gana mucho dinero y por lo tanto se gaste mucho más dinero de lo que realmente tiene, aunque ya sé que al final, en el caso de la criptomoneda, posiblemente al final la suma de la ganancia menos la pérdida será 0 siempre, ¿no? Pero ¿esto en política monetaria puede afectar a un banco central? Yo creo que no. Creo que no por 2 razones. Una, por lo que has dicho, o sea, son 100.000 millones de euros. Es decir, al lado, el dinero digital que estamos utilizando en todo el mundo, con tecnología tradicional, es el depósito bancario. Y eso es el 95%. Y esto no es nada, ¿no? Por tanto, a la política monetaria, que lo que te interesa es la cantidad de medios de pago que aumentan o disminuyen, ¿no? Es decir, si la banca se pone a dar muchos créditos, aumenta esto y entonces pues genera una demanda, una inflación, o al revés, ¿no? Lo que nos pasó estos últimos años, que llevó a ese intervencionismo tremendo y tal. Entonces, por un lado, mientras esto no sea medio de pago generalizado, y no lo es, porque la gente no lo utiliza para comprar un bollo ni para tal, ¿no? Lo utiliza para temas muy concretos, ¿no? Fundamentalmente los nichos de la stablecoin de las grandes son 2 nichos, uno importantísimo para los bancos, ¿no? Por la política monetaria, que es que dan los intercambios interfronterizos
a una velocidad y un coste infinitamente mejor que los bancos. Ese es el gran tema que pone nervioso a los bancos y tal, porque los bancos lo hacen en 5 días y te cobran el 8% si eres un emigrante, y estos tardan 5 minutos y te cobran 30 euros. Entonces, el tema, y eso es lo que desarrolla una parte. O la otra, que es la de los países con monedas débiles, Venezuela, Kenia, etcétera, que también tiene una ventaja, ¿no? Que es que no necesitas los bancos para tener dólares, ¿no? Y por tanto, entonces todo esto no tiene que ver con la política monetaria. La política monetaria es la cantidad de dinero. Esa sigue siendo importante ahora desde que los bancos dominan el 95% de los medios de pago, porque los depósitos bancarios no son dinero, es una promesa de pagar dinero y este es uno de sus problemas. Eso no afecta nada, ¿no? Pero es que además yo creo que incluso aunque aumentaran, las stablecoins no tienen el privilegio que tienen los bancos, que es crear dinero de la nada. Por tanto, si no pueden crear dinero, cada dinero que entra en la stablecoin tiene que ser un dólar que deje de estar en otro sitio, con lo cual la stablecoin no crea dinero, por tanto no crea problemas. Entonces yo creo que de política monetaria no, la stablecoin puede crear problemas a los bancos por esto que te digo, porque puede robarles negocio, etcétera, ¿no? Y eso sí, depende de la intensidad que sea, pero realmente tampoco, en mi opinión, les va a robar negocio importante, porque yo no creo que la stablecoin, aunque ellos dicen que va a ser como el Bitcoin, la gran moneda y tal, yo no veo que la stablecoin vaya a ser usada como los depósitos bancarios, ¿no? Gloria, bueno, hemos hablado de la definición, hemos hablado de los requisitos legales para emitir. Bueno, y has hecho tu referencia anteriormente, ¿no? a qué mecanismos hay para proteger, ¿no? a los usuarios de estas monedas, ¿no? Bien por la pérdida del valor de ese dinero, etcétera. ¿Qué mecanismos hay? A mí lo que me... O habría, perdóname. Sí. Yo creo que deberíamos de hablar casi en uso incondicional, ¿no? Es que estamos viviendo, no sé cómo lo veis vosotros, como un momento de ebullición de las formas del dinero que desde luego yo creo, a mí me generan confusión a una persona que no se dedica a esto, ¿no? Yo creo que les tiene que crear una confusión terrible, ¿no? Porque si empiezas a pensar qué tipos de dinero tenemos ahora, empezamos a tener muchos tipos de dinero, ¿no? Vamos a pensar, tenemos así de por la calle, tenemos el efectivo, ¿no? El efectivo, que es dinero de Banco Central minorista, pero ahora ya nos lo van a cambiar en parte por el euro digital, ¿no? Pero que va a ser, o sea, por primera vez, un acceso que vamos a tener, digamos, los minoristas al Banco Central, porque al Banco Central antes solo tenía acceso los bancos, ¿vale? Y ese es un dinero que, a ver, qué límite, ¿no? Se pone, están discutiendo, de tal, no sé cuánto. Luego tenemos... y que nos sentimos seguros porque con los bancos centrales nos sentimos seguros, ¿no? O sea, pensamos bien de los bancos centrales y que todo va a funcionar. Luego tenemos los depósitos bancarios, donde hay el Comité de Basilea, y si te vas a cualquier supervisor bancario, lo que está en Europa promoviendo son que se tokenicen los depósitos. Basilea, con mucho sentido, dice, no se pongan ustedes a emitir stablecoins uno de tal, y ya realmente ustedes tienen la capacidad de crear dinero, ¿no? El poder multiplicador que tienen los bancos, pues directamente pónganle una capa de tokenización de depósitos, ¿no? Y tiren con esto. Y los depósitos, oye, puedes pagar intereses, tienes un fondo de garantía de depósitos, por ahora nacional, pero en algún momento europeo, ¿no? Y tiene una serie de ventajas. Luego tienes las stablecoins, que las stablecoins, claro, las stablecoins tienen alguna cosa buena respecto del depósito bancario, y lo ha mencionado Miguel Ángel, que tener un wallet, un monedero con stablecoins, aparte de permitirme transaccionalidad, me permite mandarle a mi primo de Venezuela. Y eso es muy potente, ¿eh? O sea, a mí una de las cosas que me gustan de las stablecoins es que son varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, no te dan intereses, no te pueden remunerar, o sea, euro digital no te da intereses, depósitos bancarios sí te da intereses y tiene fondo de garantía de depósitos, y luego las stablecoins no te pueden dar intereses y no tienes fondo de garantía de depósitos.
Yo la verdad es que, y me gustaría hacerte la pregunta porque... Para eso, Gloria, por ejemplo, los intereses, porque claro, yo lo veo todo desde el punto de vista de la regulación. O sea, una cosa es el negocio privado que se lanza y otra es la regulación. Los intereses no pueden pagar porque la regulación lo dice. Dice que no. ¿Por qué dice la regulación que no paguen los Porque intereses? da miedo que se... Porque los bancos no quieren. Porque los bancos ¿qué no tal? quieren. Pero no solo los bancos. En Estados Unidos, la stablecoin, Trump y todos estos, con un problema de déficit tremendo, se han dado cuenta que la stablecoin puede ser una forma, ¿no?, de financiar. Pero claro, si dan intereses, en vez de ser bueno, es que te quita, porque la gente compra stablecoins en vez de comprar de esto y tú no les has limitado. Por tanto, la regulación es la que marca las reglas de juego. Yo es la visión que tengo. Una cosa es el de la stablecoin, lo que hace para ganar dinero, otra el del banco, que oye, trata por todos los medios que no haya remuneración y no sé qué, porque su idea es que la regulación le favorezca a él. Pero si miras en términos generales, en el fondo, en principio yo creo que buscando una regulación de mercado, que es lo que deberías hacer para todo, deberías dejar que la stablecoin hiciera. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Exclusivamente vigilar los temas de narcoterrorismo, crímenes fiscales y tal, y proteger al usuario, al que va a usar el stablecoin. Pero aquí no hay que protegerle como a los bancos, que como los bancos hagan una crisis, es una crisis bancaria tremenda, porque si la gente pierde a stablecoins, si se pierden 140.000 o los que sean que están ahí, pues son 140.000 millones, pero no afecta al flujo de pagos. Los contribuyentes no tienen que pagar 140.000 millones de euros como han pagado para salvar a los bancos. Entonces, ¿a ti qué te importa? No necesitas hacer regulación prudencial de en qué tiene que invertir ni nada, sino regulación tipo Comisión de Mercado de Valores, de transparencia, de auditorías, de tal, y dejarle al ciudadano si quiere hacer una stablecoin o no. Él tiene que explicar perfectamente qué es, pero ¿por qué no va a tomar riesgo? O sea, que tome el riesgo que quiera. ¿Qué pasa? Que entonces aparecen los intereses, y aparecen los intereses de los bancos. En Europa no solo consiguen eso, yo con la regulación europea creo que es un desastre para Europa, MiCA, porque va a impedir que haya stablecoin fuertes en euro. Ahí han cedido, en mi opinión, demasiado a los bancos. En Estados Unidos, que los bancos tienen menos peso, sigue siendo el mayor lobby y tal, pero cripto también tiene. De alguna forma, a los dos les han dicho, mira, no hago dólar digital, ¿no? Eso no sé cuántos, pero en cambio le han dejado las stablecoin que puedan crecer. Y a mí me parece que no dejar que la gente de Venezuela que está usando, los que están haciendo las transferencias internacionales más baratas que los bancos, no dejar que haya stablecoin europeas grandes, especialmente para las empresas, ¿no? Pues eso al final... En teoría los e-money tokens pueden ser tan grandes como quieran y los significativos. De hecho, la EBA está ya creando un grupo de trabajo para supervisar estas stablecoins europeas que se espera que sean significativas. ¿Pero qué van a ser de los bancos? Van a ser la stablecoin. Sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene MiCA, que es tremenda, que no la tiene Genius, yo creo que Genius es una regulación mucho más liberal a la hora de decir qué activos puedes tener. Oye, es que aquí les obligas a tener el 30% de los bancos. Y un 60% si son sistémicas. Bueno, pero es que entonces dices, oye, ¿para qué voy a hacer yo eso? O sea, resulta que el que va a ganar de las otras stablecoin son los bancos. Pues, ¿qué ha pasado? Tether, la empresa más grande y tal, dice, bueno, me voy a estudiarlo en Estados Unidos, pero a Europa yo no voy a ir. Y es la más grande. ¿Tú no crees que eso vendrá en una segunda parte? Es decir, yo me imagino que tú también tienes que saber mucho de esto, ¿no? Es decir, si al final los Venezuela de turnos, los Colombias, los países emergentes, por así decirlo, van a tener una oportunidad de comprar stablecoins y, por tanto, de alguna forma de tener siempre dólares a su disposición. Tienen, ya son los principales usuarios. Claro, son los principales, sí. van a ser los principales demandantes cuando esto crezca, porque hoy por hoy tienen muy poco. No. Hoy hay 300.000 millones de euros en stablecoins, o sea, no hay más que eso. O sea, sí, pero que la mayoría de negocio, las stablecoins, son Venezuela, Kenia, Colombia y esto, ¿no? Sí. Digo, que yo supongo que cuando tú vayas a demandar stablecoins americanas, vamos a diferenciar, por si las moscas, esas stablecoins están ligados al dólar. Y por lo tanto yo me imagino que... y ahora las que están. No, sí, y ahora también lo están. Pero tengo que decir que siempre van a estar ligadas al dólar y por lo tanto el dólar se va a apreciar. Entonces, posiblemente... pero fíjate que aquí el tema es...
vamos, que lo que yo creo que deberíamos tener stablecoins en euros, ¿para qué? Para que cuando haya un francés que compre una máquina coreana, lo puede hacer en euros y no en dólares. Claro, claro. Y entonces, si resulta que tiene que ir a un banco, que vaya usted lo que le va a cobrar, porque claro, uno es y no sé qué y tal, ¿no? Eso por un lado. Y luego también todos los temas de la inmigración. La inmigración no va a ir, o sea, va a estar capturada por los bancos y por tanto no la vas a tener. Cuando eso se desarrolle mucho. Sí creo que esto, y por eso a mí me parece, vamos a ver, yo veo esto, digamos todo el mundo del dinero y tal, desde el punto de vista de que yo creo que acabará en el mercado. Acabará el Estado no haciendo nada, simplemente dando acceso al euro digital y a todos, no solo ahora como a los bancos, pero todos los servicios de pago en competencia, no solo monopolizados por los bancos. Todos los de financiación, los bancos no deberían tener todos los temas de garantías, de privilegios y tal. Yo lo veo eso, pero esto es el largo plazo. Sí, sí. Pero el largo plazo, porque esto no va a variar, ni debe variar de la noche a la mañana, ¿no? Pero es evidente que este sistema, desde que yo escribí el libro sobre esto y tal, que han sido hace 6 años, empieza a tener grietas favorables al mercado. Pero grietas. Entonces la stablecoin, como tú dices, es ahora una cosa, pero va a crecer. Yo estoy convencido que, por ejemplo, la remuneración en Estados Unidos en algún momento lo van a mirar. De hecho, se está discutiendo, ¿eh? Sí. En el Senado y en eso hay partidarios de tal. ¿Por qué? Porque además, si no, la stablecoin va a encontrar, o sea, Tether, que es la stablecoin más importante, ¿no? Tether está ganando 13.000 millones de euros. 13.000 millones de dólares, perdona. 13.000 millones de euros es lo que está ganando Goldman Sachs, que es un banco. Tether lo hace, de empleados, Tether lo hace con 220 empleados. Y Goldman Sachs, vamos, o 2.000 o 20.000, no lo he mirado. 20.000. Pero si fuera en plan de los bancos mayores, sería 20.000. Entonces, y te hace eso más rápido y más barato y tal. ¿Qué es lo que parece que yo veo que va a hacer Tether y tal? Si no me dejan remunerar, oye, pues mira, con todos estos, yo me quedo con 6.000 millones de euros y 6.000 millones de euros te doy a ti los créditos a la mitad de precio que los bancos. Porque hará y te dirá, ¿no? Porque monto otra empresa con el capital que yo he obtenido aquí y te estoy ofreciendo. Es decir, yo creo que todo eso va a variar, como el euro digital. Ahora parece que se va a parar porque en el Parlamento, desgraciadamente, están trabajando para cargarse el euro digital o por lo menos retrasarlo, ¿no? Yo creo que dicen que no se debe hacer, pero luego aceptarán que en vez del 30 sea el 35 y tal, ¿no? Pues un poco, lógicamente, lo ven los bancos y algunos parlamentarios que lo están rebatiendo. Pero si sale el euro digital, al principio sale con 3.000 euros de limitación y tal, pero luego, como tú dices, mañana la gente dirá, oiga, ¿y por qué 3.000 euros? ¿Por qué no puedo tener yo? Y si tengo que 4.000 euros, tengo que meterlo en un banco. Y si no puedo tenerlo en euros digitales. O sea, que yo eso estoy convencido de lo que dices, que va a pasar. Es como pasan las cosas. Las cosas no pasan de repente, ¿no? Desde arriba y tal, ¿no? Pero por eso a mí me parece que las dos cosas, el dólar digital o el euro digital aquí y las stablecoins, están moviendo el tema. Moviendo en un sentido positivo de hacer las cosas mejor. Claro. No, yo quiero además seguir un poco con esta conversación y a lo mejor, porque yo por lo menos todo lo que he leído hasta ahora es tanto que la ley, sobre todo la ley Genius, la americana, no la ley MiCA, hace referencia a que el activo que puede estar detrás de cada uno de estos tokens, ¿no? Puede ser una letra del Tesoro, un bono del Estado o incluso hablan de un bono bancario, ¿no? Creo que luego parece ser que no estamos llegando a ser una letra de Tesoro a 3 meses, que es lo que quieren, pero yo también soy de la opinión que cuando venga la competencia y haya que... Yo creo que tienes razón, pero no solo eso, sino activos privados también, que no son públicos. Está en discusión. O sea, yo lo he leído al principio, pero luego he leído artículos que dicen que no está en discusión. No, lo último, yo creo que los activos son cash, depósitos y treasuries o bonos de altísima, no sé si han metido al final algunos de altísima calidad. Sí, pero yo creo que sí, que hay algo que no es público. No están, o sea, realmente nosotros que hemos hecho un ejercicio, y yo no soy abogada americana, o sea, que hay cosas que a lo mejor me pierdo, ¿no? No es
tantísima la diferencia respecto de Mica. O sea, ha habido mucho en prensa porque conceptualmente siempre pensamos que los americanos nos van a adelantar por la izquierda de tal cosa que suele ocurrir, pero al final los principios básicos son los mismos. Pero, en mi opinión, vamos, por lo que yo he leído, yo no conozco bien el tema, pero por lo que yo he leído es que en la ley MiCA ¿sí? solamente puede emitir entidades financieras, como las llamabas tú antes también. No, entidad de dinero electrónico, pero te constituyes como tal. Pero sin embargo, en la ley Genius dice que puede ser cualquier tipo de entidad. Con una serie de pero con una serie de requisitos, cualquier entidad se puede constituir en una entidad de dinero electrónico para emitir. Una entidad de dinero electrónico no es muy complicado. No es complicado. No, vale, es muy complicado, no es un banco. Es un banco que lo puede todo, o si no tienes que constituir una entidad de dinero electrónico. Yo creo más que eso es la filosofía, porque luego en términos de lo que tienes que tener 1:1, puedes tener, efectivamente, no hay una limitación de que tengas que tener un 30% de los activos. Tú lo podrías tener todo en treasuries, lo puedes tener todo en cash, o sea, lo puedes tener como quieras. Como quieras lo puedes tener. Y aquí no, en Europa te dicen mínimo un 30% lo tienes que tener en depósitos y si eres significativo, es decir, los grandes, un 60%. Del 30 al 60, o 60 es una barbaridad, lo tienes que tener metido en depósitos. Entonces es verdad que da muchísima más flexibilidad para eso, pero ahí te supervisan muy bien para dejarte ser emisor, porque evidentemente para emitir esto, pues oye, no lo puede emitir cualquiera. Ahora entramos en eso, pero siguiendo un poco con esto, si tus activos que pueden estar detrás es la letra del Tesoro o un bono del Estado, a 30 años que tienen en Estados Unidos, o un bono bancario. No, pero es de liquidez, de corta liquidez, tiene que ser de... Entonces a 3 meses. Si es a 3 meses, entonces no son bonos del Estado. Todos, yo es que he leído que era letra del Tesoro a cualquier plazo. Luego he leído un artículo que decía que no, que solamente permitía letra del Tesoro a 3 meses. Porque yo, mi pregunta, que te la iba a hacer, o sea, desde el desconocimiento de la parte más financiera, yo lo que intuyo por lo de que Tether es tan buen negocio y esto es diferencial de rentabilidad. O sea, claro, efectivamente. O sea, una stablecoin, si tú eres capaz de tener un volumen muy relevante en circulación en un entorno de tipos positivos, pues ya está, tienes el negocio hecho, es solo eso. Bueno, lo normal es que los tipos sean positivos, pero hemos vivido, claro, pero yo mi pregunta cuando... un intervencionismo, sí, pero bueno, mi pregunta, pero ¿quién te dice que no va a volver a ocurrir? Porque, o sea, los que ya hemos vivido más tiempo, hemos vivido tipos al 17 y tipos al -2. O sea que te quiero decir que hemos vivido todo. Sí. Entonces yo mi pregunta es, claro, esto ¿cómo funciona? Pues funciona que es facilísimo, claro. Tú solamente coges esto, lo tienes en circulación, tienes un buen sistema de ir haciendo conciliaciones y es el retorno que te da todo ese dinero que te pregunto que tienes invertido. O sea, el negocio es eso. Entonces, en un entorno malo de tipos que de repente por lo que tal, entonces claro, ahí tienes un problema. Y no tienes ni fondo, ni tienes nada de garantía. O sea, no lo sé. Esos son algunos problemas que yo quería haber preguntado. Lo que pasa es que si ganas la mitad, ganar 6.000 millones de euros con 200 empleados no está mal, ¿no? Claro. O sea, que no está mal. Yo por eso, para mí es importante, por eso, primero, ¿cuál es el...? Pero es así, ¿no? O sea, el negocio es ese, no hay otra cosa. Sí, no hay otra cosa. Sí, porque no puedes cobrar tampoco... Claro, no. Bueno, podrías cobrar, lo que pasa es que la competencia va a hacer que cobres muy poco. Nada, no. Hombre, el negocio es ese, lo que pasa es que es un negocio en expansión. Claro. Porque mientras los bancos sigan cobrándote una barbaridad y tardando en hacer transacciones, pues la gente cada vez se va enterando, ¿no? De hecho, antes las stablecoins no se usaban por los emigrantes, pero ahora se usan por los emigrantes en Estados Unidos, porque la gente no está dispuesta a que le hagan el 8%, ¿no? Claro, de 1.000 euros y pagues, ¿no? O sea que... Sí. Claro. Bueno, ahora, yo insistiría en mirar un poco porque hay muchas menos restricciones en Genius que en la otra. No solo la obligación de esto, sino, por ejemplo, limitaciones de cantidad. En la MiCA dice de repente que no puedes tener más de 200.000, pero ¿y por qué? No, o sea, es que está llena de limitaciones. Por eso en la definición que he comenzado haciendo al principio, es solo para los tokens referenciados activos, que yo creo que no se emiten porque nadie sabe qué es, porque un token referenciado activo es también un token referenciado, una cesta de activos, valores y tal, te dice la definición, que no sea un e-money token.
Yo no sé en quién estaban pensando, pero bueno, esos están limitados y por lo tanto están muertos, porque no pueden tener, creo recordar que eran más de 10 millones de tenedores en un trimestre y 200.000 millones de los que dice, hombre, pues tú no, a una moneda que el objetivo es moverse no le puedes poner una limitación, y además tienes que hacer como un plan para deshacer si te has pasado, eso es una locura. Y eso está muerto, por eso he comenzado diciendo que todos los proyectos que hay en Europa no son de tokens referenciados activos, sino que son de e-money tokens. Y en los e-money tokens en Europa no existe limitación, igual que en Genius Act no existe limitación. O sea, en Europa no existe limitación de emisión si son e-money tokens. No hay ninguna, no hay ninguna. Si lo hay, de tokens referenciados activos, pero el otro no. Y si eres significativo, están creando en EVA, que además el jefe va a ser un español, un grupo para supervisar a estos emisores de stablecoins significativas, pues bueno, asegurarse que las reservas están bien invertidas, que se siguen las auditorías de tal, para, bueno, oye, pues la paridad, ¿no? Será casi una regulación. Fíjate también eso, que el supervisor de los que sean no bancarios y vayan a hacer stablecoin es la Agencia Bancaria Europea. Es decir, el proteccionismo europeo de los bancos es mucho mayor que el de Estados Unidos. Y todo eso al final, esa defensa yo creo que es mala incluso para los bancos. Pasó con las tarjetas de crédito. Intentar hacerlas tú y ponerles dificultades y al final lo has hecho. Yo creo que ahora poner dificultades a la stablecoin en euros para que no los americanos no se queden con el negocio, venga Tether y te lo haga, pues yo creo que va a ser igual. Estás favoreciendo la stablecoin en dólares y perjudicando la stablecoin en euros. Yo creo que es un error. Te decía antes, Miguel Ángel, que a mí no me preocupa eso, porque insisto, en el medio plazo se ajustarán porque evidentemente el euro se verá. Pero en el medio plazo ya puedes no hacerlo. Te pasa como las tarjetas. ¿Qué ha pasado con las tarjetas? Acuérdate de las tarjetas. Se intentaron los alemanes aquí, las cajas, las no sé qué, y al final, ¿por qué? Porque cuando hay competencia es cuando realmente surgen las empresas fuertes. Yo creo que con el tiempo, si tú proteges mucho de la competencia, no consigues nada. O sea, yo creo que es malo el haber evitado la competencia y la entrada de que Tether mañana hubiera dicho, oiga, pues yo hago una stablecoin en euros. ¿Por qué la empresa más importante del mundo en stablecoins no? Pero yo creo que ahora es probable que se lo piense, porque es que antes en Estados Unidos ellos no tenían, o sea, las reservas que tenían, pues si te mirabas las auditorías y tal, no se entendía muy bien qué tipo de reservas tenían. Con la Genius Act van a tener que tener unas reservas ya es que esto es muy reciente. Tether dijo que no se venía a Europa ni para atrás porque hizo los cálculos y dijo, hombre, es que yo 1-1, es que claro, es tan buen negocio porque probablemente ellos decían que sí tenían, pero a ver cómo lo tenían. No, pero Gloria, ¿qué va a hacer? Regularse, si entra en la regulación va a ser en la americana, no va a ser en la europea. Bueno, pero si quiere operar en Europa, de alguna forma tendrá que tendrá que tener una stablecoin adaptada a MiCA. Eso es. Y evidentemente no lo va a hacer porque dice yo no voy a hacer una stablecoin para colocar el 30% en los bancos europeos. Es que a mí me parece que es una defensa que al final se va a volver en contra porque al final la competencia es la que genera empresas capaces. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo. No vas a poder hacerlo. Un día dice una cosa y otro día dice otra, O sea, que va a sacar en Europa, que no va a sacar en Europa. Hay que pensar que hoy las stablecoins, Miguel Ángel, primero las que hay, Tether no es una stablecoin regulada. Claro. O sea, bueno, está regulada, pero en El Salvador. Sí, pero está regulada por la Reserva Federal. En El Salvador. Por tanto, esto está todo por hacer. Por eso es muy bueno esta discusión de aquí, por eso es muy bueno que tú digas, oiga, en el euro nos podemos quedar atrás, y es verdad. Es decir, yo creo que, fíjate, por ejemplo, con el tema de la emisión del euro digital, al final, en todo caso, la restricción va a ser de 3.000 euros, creo. Fíjate, vas a poder, cacahuetes. O sea, y después eso también puede tener sus efectos, ¿no? Pero yo iría mucho más. Es decir, yo me pongo en el año, imagínate que se empieza a emitir el año 27, como se quiere empezar a emitir las un piloto, ¿no? Un piloto del euro digital quieren en el 27. Exactamente, sí. Pero digo que la ley Genius también habla de que se puedan emitir ya stablecoins reguladas en el 1 de enero del año 2027. Vamos, yo lo he leído, no la ley o lo que sea, lo que pasa es que están con reglamentos y está con estas discusiones que estamos hablando. Claro, si empiezan a haber varios operadores, por así decirlo, o emisores, perdona, de estas monedas, evidentemente ellos no pueden pagar a sus clientes un tipo de interés, sino que todo se queda para ellos. Es decir, el diferencial que compran de la letra del Tesoro o de los bonos del Estado es para ellos.
Pero, primero, ¿por qué queremos crear ahora una cosa que se llama stablecoins? A no ser que sea porque hay unas deudas públicas muy importantes en los países, en Estados Unidos, en España, en Europa, en Italia, en Francia, incluso en UK, y de alguna forma estemos buscando la forma de financiar o asegurarte que financias toda esa deuda pública, y la verdad que esto puede ser una forma de que la gente, en vez de tener un depósito, aunque los bancos también luego invierten en letras de tesoro, etcétera, pero ya es una forma más indirecta, ¿no? ¿Por qué ahora de pronto hablamos de los stablecoins? ¿Por qué quieren salir y mañana nos podemos montar un lío, ¿no? Con 5 monedas o 27 o 54, aunque todas estén ligadas imagínate, a una letra del tesoro a 3 meses o a otra cosa? Porque además yo creo que además a medida que avancen los años, yo además por lo menos estoy viendo en Estados Unidos un poco de intervencionismo en la Reserva Federal, o por lo menos alguien quiere intervenir. Y claro, eso puede ser terrible, ¿no? Puede ser terrible porque si el poder político interviniera en los bancos centrales de una forma, de esta forma que estamos hablando, eso podría ser bastante malo para todos, ¿no? ¿O no? O sea, es decir, ¿no creéis que salirnos de este entorno, o sea, alguien, al margen de que yo estoy de acuerdo contigo muchas veces en, oye, ¿por qué los bancos? ¿Por qué los bancos? Es decir, que puedo estar contigo de acuerdo o no en ese concepto, ¿no? Pero... Sí, pero es que fíjate que es lo que tú dices, ¿por qué y tal? Porque en principio yo creo que si uno fuera regulación de mercado, estaríamos ante un proyecto privado, totalmente privado, que ha sido el stablecoin, que está cumpliendo unas funciones, que te hace más barata las cosas y tal. ¿Cómo debería regularse eso, en mi opinión? Decirle usted haga lo que quiera, pero diga cómo está, transparencia, etcétera, el cual conozca a tu persona, vamos a evitar las crisis, vamos a tal, etcétera y tal, y punto. ¿Qué pasa? Que, hombre, los estados, en Estados Unidos, pues ve que, hombre, al regularlo ya, si le digo que invierta en esto, saco esto, para el estado no tener. ¿Y en Europa qué ha sido? Pues oiga, si yo les obligo el 30% para los bancos o tal. En principio yo creo que debía haberse dejado, y el estado restringirse ¿a qué? A que el que invierta en stablecoins sepa que puede perderlo todo, que puede no sé qué, que si los tipos de interés suben puede perder no sé cuántos, que no sé qué y tal, y ocuparme con esa regulación que es la que hacemos para el resto del mercado que funciona, para las acciones, para los fondos, etcétera. Eso es más la persecución del terrorismo y tal, y más también otras leyes como las defensa de la competencia, que no tengamos un monstruo que se quede con todo o abuse de posición de dominio, un Google, un no sé qué y tal, y tengamos que forzarle. Eso es lo que pasa. ¿Pero qué pasa? Que en la regulación luego entran los intereses, el interés de un Estado que tiene que financiarse, el interés de unos bancos que son muy poderosos, y entonces es cuando se mete esto, y a mí me parece mal. A mí me parece mal. Es una pena porque eso reduce la competencia y reduce todo, pero la vida es así. Entonces, los bancos existen y los estados con déficit existen. Y entonces la regulación entra en lo que, en mi opinión, no debería entrar. Pero bueno, oye, no es la primera vez. Yo me imagino, y ya te pregunto porque además se nos está yendo el tiempo sin darnos cuenta. Yo imagino que esto pasará como cuando al final, en el siglo I, el siglo II, el siglo III, etcétera, había muchos tipos de moneda, y al final se decidió que al final fueran monedas de oro o de plata, etcétera, porque la gente no sabía cuál era el contravalor o la operatividad de esa moneda o qué había detrás, ¿no? Yo te lo digo porque estamos cercanos al límite del tiempo, y me gustaría de alguna forma, sobre todo o sea, ¿qué dicen estas dos leyes, la ley Ginius o la ley MiCA? Aunque yo creo que la contestación va a ser clara, ¿no? Para, de alguna forma, el tenedor, ¿no? El tenedor, insisto, yo creo que todavía no han sido lanzadas estas monedas, digo, las reguladas, perdón. Hay, como dice muy bien Miguel Ángel, hay varias monedas, pero que no están reguladas. No, en Europa sí. En Europa ya tenemos 20 emisiones de stablecoins europeas, de e-money tokens. Sí, en Europa sí. ¿Pero que están respaldadas por letra del tesoro? Claro. Ah, yo no 20, conozco. Sí, muchísimas. Ahí? Sí. Pues no me sé el volumen, pero hay un registro que es un Excel muy, la verdad, ¿sí? page ahí de la EVA, que han podido hacer una cosa más mona. Sí, era lo que te contaba. Creo que hay 6 emitidas en Países Bajos, 6 emitidas en Francia, una en Alemania,
2 en Lituania, una en Polonia, creo que sumaba unas 19, 20 stablecoins ya emitidas bajo MiCA. Sí, pero lo que dice José Manuel, el volumen debe ser escasísimo. Bueno, claro, porque están empezando, pero ya están, claro. No, ya, pero que eso puede haber muchas, CryptoCoins hay 18.000. Sí, millones. O sea, que es que al final lo importante es las que puedan ser importantes. Claro, las que puedan ser importantes. Bueno, por eso decía que estas no sé Circle cuáles son. es la más conocida, Circle. Esa es Bueno, tal vez la... Circle es Money token, sí. me quería que era una moneda. No, es americana, pero quiere emitir regulada en Europa. En Europa. O sea, Claro, a diferencia de Tizen. Que lo que van a hacer es establecer aquí en Europa. Aquí es que esto es un negocio de volumen, entonces, claro, evidentemente es un negocio de volumen y a día de hoy los que te distribuyen las stablecoins son los exchanges, o sea, es un Kraken, un Binance, un Coinbase, ahí es donde hoy compras o sea, los raíles es que el negocio es buenísimo de las stablecoins. Tus raíles son exchanges que te lo tienen listado, aunque sea a paridad. Entonces la gente compra, o sea, cualquier persona joven, que es ahora fundamentalmente los usuarios de las stablecoins, que son clientes de Bit2Me, de Kraken, de Binance, de tal, te compras ahí las stablecoins. Entonces, es sobre todo, a mi juicio, ¿no?, en lo que es un negocio de volumen. Entonces, todas estas empresas tecnológicas y tal, pues han tenido más capacidad de llegada y más afinidad con lo que eran los puntos de venta de estas stablecoins. Mientras que, claro, un banco tiene sus, digamos, raíles tradicionales que no llegas a nadie. Entonces, pero se está repensando. En Europa se está intentando pensar cómo hacemos para pero que los bancos se han lanzado ya. Se están lanzando, claro. Y desde el punto de vista normativo... O sea, por ejemplo, el consorcio que habéis oído que hace 3, 4 semanas de varios bancos europeos, que entre los de españoles está Caixa, ese proyecto es un proyecto con distintos bancos que lo que se está constituyendo es una entidad de dinero electrónico en Países Bajos, donde digo que ya hay 6, y ahí se va a emitir un e-money token con distintos casos de uso que se están pactando entre esos bancos del consorcio. Y el instrumento es un e-money token en Países Bajos. Ya aquí, con estas 20, ya estás viendo qué países en Europa están un poco siendo ganadores. En este caso, Países Bajos claramente, ¿no?, es el que parece que se están apostando por hacer esas emisiones. Y lo que hay que intentar es que tengan volumen, porque el negocio es un negocio de volumen. Dos últimas preguntas. ¿Tú te sientes tranquila desde el punto de vista de la ley, es lo que quería transmitir? Si ya hay 6 monedas emitidas, 6 stablecoins emitidas en Europa, que yo la verdad que no tenía idea, el decir que la verdad que aquí lo tengo apuntado como una moneda americana, que todavía no ha crecido, pero bueno, será seguro lo que tú dices, ¿no? Pero desde el punto de vista regulatorio, ¿te sientes tranquila? ¿Ves que realmente la solvencia o los controles que va a haber sobre esas sociedades y sobre esas monedas en fin, responden a lo que debe responder posiblemente? Tiene mucha más experiencia posiblemente un Banco de España al respecto, ¿no? Pero ¿te sientes tranquila con esa normativa que hay o ves algún agujero, alguna cosa que te suene raro, o todavía no tienes un criterio claro porque todavía está muy desarrollada? Sí, los reglamentos o algunos reglamentos, yo sé que no están desarrollados algunos reglamentos al respecto. Bueno, en Europa, porque son un poco conservadores, como decía Miguel Ángel, yo me siento tranquila en el sentido de que los emisores tienen que ser o bancos, que están muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas, o entidades de dinero electrónico que están también sujetos a un régimen prudencial de solvencia y de requisitos por parte de las autoridades locales de los países y luego de la EBA, con lo cual seguro que hay algo, porque es una regulación nueva, que la primera vez que tengamos una crisis nos daremos cuenta, ¿no?, que ahí había, pues seguro, algún tipo de resquicio en algo. Pero bueno, la normativa, yo creo que es razonablemente buena en Europa y también lo creo en Estados Unidos. En Estados Unidos, al final, si hacen una buena supervisión de lo que pone la Genius Act y se mantiene ese sistema de reservas, pues oye, pues es también un negocio seguro, ¿no? Y tú, Miguel Ángel, si vamos a olvidarnos de que Europa es lo que es Europa hoy, que yo creo que estamos, como tú muy bien estás intentando transmitir, que es un desastre en el sentido de que estamos, a pesar de que hayamos emitido 6 monedas, pero que en términos generales Europa hoy no está funcionando como
como una sola voz, ¿no? Eso que no sé qué presidente americano decía, que cuando hablas con Europa... Kissinger. ¿Quién era Kissinger? Kissinger. No sé a quién llamar. Sí, no sé a quién llamar cuando tengo que hablar con Europa, ¿no? Sin embargo, tú podrías hacer con tu experiencia que tienes, que has estado en un banco, el Banco de España durante de gobernador, y además has estado también de consejero del Banco Central Europeo, me parece, ¿no? ¿Te podrías poner, o sea, olvidarte de que Europa, aunque vaya más lento, yo creo que al final la competencia hace que la gente empiece a meterse en los negocios donde le parece atractivo, ¿no? Aunque a lo mejor por el tamaño es difícil, ¿no? Por ejemplo, los temas digitales o tecnológicos va a ser complicado que Europa le gane a Estados Unidos o en un momento pueda competir, porque ya Estados Unidos ha hecho mucha inversión, ¿no? También a lo mejor habría que hacerlo en esto. Pero tú, ¿te podrías imaginar entonces, una Europa, un mundo dentro de 5 años, 8 años, 10 años? Porque esto realmente a partir del 1 de enero del 27 ya se pueden empezar, en teoría, a emitir de una forma más tal. ¿Eres capaz de visualizar un mundo con emisores privados, con emisores también bancarios en Europa, etcétera? Si eso puede traer algún tipo de problema o realmente la competencia al final hará que se ajuste todo y no haya ningún tipo de problema, o la gente puede desconfiar de la operatividad de esta moneda o de esta otra moneda. Oye, esta moneda cuál era la que me quieren dar, ahora estoy en Nueva York y me dan otra moneda que no era la otra. Es decir, eso no puede traer confusión, a pesar de que yo te estoy escuchando en el sentido que dices, oye, aquí libertad para competir y el que lo haga mejor, pues al final que se gane su dinero, ¿no? Posiblemente, ¿no? Hombre, yo creo que eso, lo que pasa es que es para dentro de mucho, ¿eh? Sí. Y sobre todo en Europa, sobre todo en Europa, porque en Europa te digo, o sea, tú comparas, o sea, de nuevo, vuelvo, los bancos en Estados Unidos controlan el 30% del mercado. El mercado, el resto, no está protegido por el Estado con protecciones, como es puro mercado, ¿no? Aquí, en cambio, en Europa, los bancos controlan el 75%, o sea, dejan al mercado un 25%. Pero no solo en los temas financieros, es decir, a mí me parece que el problema de Europa es el no hacerlo de Estados Unidos, de no tener competencia. Y entonces decimos, no, es que necesitamos empresas grandes y tal. Entonces se les ocurre decir, no, hay que coger 800.000 millones de euros y darlos para que inviertan y tal. No, tú deja que haya competencia en un mercado grande y aparecerá Google y aparecerá no sé qué. Pero si tú tienes los mercaditos divididos y súper protegidos, ¿no? Hasta hace un año, tú hacías una transferencia a un banco alemán, a Trade Republic, por ejemplo, y un banco español te decía que te tardaba 5 días, y si no, te haría 40. Felizmente ha acabado, pero una cosita de todo, ¿no? Entonces, ahora, si miramos en el largo plazo, yo sí concibo una situación en que el Estado pone a tu disposición un dinero que no entra en crisis, que es el efectivo y el dinero digital. Y el resto lo sometes a lo que he dicho. O sea, y si la gente quiere llamar dinero a eso, o quiere utilizarlo, allá él. Pero ¿por qué no vamos a dejar que utilicen eso o que utilicen el Bitcoin? Yo creo que al final un dinero público, como ha pasado con el dinero en efectivo, antes había dinero privado, bancos que emitían y tal. Al final la gente ha cogido los billetes del Banco Central y ahora cogería los depósitos. Ahora, en cuanto entras en el riesgo, el Estado no debe decir, como le dice a los bancos o como se le está diciendo, en qué tienes que invertir o no. Es una decisión de los individuos. Para ello tienes que legislar para que esté claramente transparente, auditorías, explicar todos los días que esto puede quebrar, que usted puede perder todo y tal, y no sé qué. Y luego además el mercado tiene que, como salen muchas cosas, nunca son crisis sistémicas. Si los bancos dejan de pagar, inmediatamente los millones de pagos se paralizan. Pero si estas dos stablecoins caen, pues hay quien pierde dinero, pero no tiene carácter sistémico. Por eso hablar de crisis financieras, las crisis financieras no pasa nada. ¿Qué pasa? Que pierden los que estaban allí. Pero esa es la gracia, ¿no? Y si ha vendido usted en bolsa y tal, pero si no, no. Excepto como pasó en España, se paga un dinero por todas las cajas de ahorros y bancos. Bueno, no en España, en toda Europa se pagó 140.000 millones de euros, ¿no? Pues yo digo que depende de... pero eso... como Estados Unidos, pero tú no... Pero ¿por qué eran bancos? Sí. Vamos, bancos, quiero decir, entidades de crédito sometidas. Sí. Pero en España, oye, los que habían invertido en sellos y tal, que salieron a la calle diciendo y tal, no, y no se le ha pagado a los de las cripto en ningún sitio, a estos que han caído, al FTX y tal.
o al que pierde dinero en la bolsa. Hay que dejar que el mercado funcione y tal. Y el mercado lo bueno que tiene es que funciona, porque la gente al final elige lo que quiere. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos hemos pasado bastante de tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta sesión, porque yo me he quedado con varias preguntas, porque es verdad que estamos aprendiendo, ¿no? Es decir, esto está surgiendo ya ahora mismo y por lo tanto es muy complicado hacer escenarios, que la regulación realmente la ve más a posteriori y no a priori. A lo mejor a priori todo parece muy bonito, pero luego resulta que sale aquí esta cosa que no teníamos muy clara, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hablaremos con Fide a ver si nos deja un tercer capítulo. Y Miguel Ángel y Gloria, muchísimas gracias por vuestra intervención. A ti. A ti. A ti.